Muy buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos a nuestra clase de Historia Universal. Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Bizantino. Muy bien. El Imperio Bizantino. Recordar que el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Honorio heredó la parte occidental y Arcadio heredó la parte oriental, la que posteriormente sería conocida como el Imperio Bizantino, teniendo como capital la ciudad de Constantinopla. El imperio fue fundada por el emperador Constantino I sobre la antigua colonia griega de Bizancio en el año 330 después de Cristo. ¿Qué hizo Constantino? La capital de Roma, la capital romana, la trasladó hacia la ciudad de Bizancio. ¿Correcto? Después, Roma de Occidente cae producto de las invasiones bárbaras. Los godos, los suevos, los normandos, los visigodos, los sajones, los francos, todos ellos dominan el imperio romano y en el año 400 cae el imperio romano de Occidente. Pero el imperio romano de Oriente aún continúa firme. Los límites del imperio bizantino son por el norte con el río Danubio en Rumanía, por el sur con el desierto de Sahara al norte de África, por el este con la antigua ciudad de Mesopotamia y con el oeste con la península ibérica. Después, uno de los emperadores de Bizancio comenzó a extender los territorios. Y quien extendió los territorios fue Justiniano I, considerado uno de los más grandes emperadores. A su época de Justiniano se le conoce como la época dorada. El origen, el imperio bizantino surgió tras la división del imperio romano. La ciudad capital fue la ciudad de Constantinopla en el año 330 después de Cristo sobre la antigua ciudad de Bizancio. Las características de este imperio. En el aspecto económico se basó netamente en la agricultura y el comercio. La moneda que circulaba era el bizanti de oro. En lo político, dividió el imperio en temas o provincias. Había un jefe político militar, un estratega y un basileus con poder teocrático y absolutista. Dentro del aspecto religioso, practicaron el cristianismo. En 1054 se produjo el cisma del Oriente entre el patriarca Celulario de Constantinopla y el Papa de Roma, dando origen de esta forma a la Iglesia Católica Ortodoxa griega. Dentro del aspecto cultural, la síntesis cultural del Imperio Bizancio fue la cultura romana, la griega, la persa y la arábiga. El objetivo de estos emperadores era resurgir el esplendor del antiguo imperio romano. Uno de los más grandes emperadores de este imperio fue Justiniano, que gobernó entre el 527 y 565 después de Cristo. Fue el máximo esplendor político y económico-cultural de la ciudad. Su principal objetivo fue restaurar las fronteras del Imperio Romano. Por ello inició campañas militares y estas campañas estaban a cargo de sus generales Belisario y Narcés. Justiniano, todo lo que está tipo naranja ocre será,
era el imperio de Justiniano, y lo que está, el tipo de color melón, era la expansión que realizó Justiniano. Justiniano conquistó toda Roma, las islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia, Córdoba y el norte de África, así como conquistó lo que es Babilonia, la antigua ciudad de Babilonia. Entonces Justiniano expandió las fronteras. Justiniano también recopiló todas las leyes romanas a través del Corpus Juris Civilis Romanis. Este estaba compuesto por el Códex, la recopilación de leyes romanas, que era la base del Edicto Perpetuo de Adriano, las Pandectas, que eran los comentarios e interpretaciones de las leyes romanas, y las Institutas, que era la aplicación de los principios legales, y las Novellas, que eran un compendio de las leyes dadas por Justiniano. Entonces el Corpus Juris Civilis Romanos era la compilación de todas las leyes del imperio. Asimismo, fuera de Constantino existieron otros emperadores, como Heraclio I, quien estableció el título de Basileos y organizó el imperio en Temas. León III, el Isauro, donde se dan las querellas iconoclásticas, la querella de imágenes, querella iconoclástica, entre la iglesia de Oriente y la iglesia romana. Después la segunda edad de oro fue durante el reinado de Basilio II, donde se da nuevamente el resurgimiento del imperio bizantino. En el 1054 surge el cisma de Occidente, donde la iglesia romana y la iglesia romana y la iglesia griega se dividen. Y hasta el año 1453, donde se da la caída de Constantinopla por parte de los turcos maometanos, encabezados por el sultán Mehmed. El Corpus Juris Civilis Romanos, la recopilación del código romano, codes, institutos, pandectas y novelas, tenía como el objetivo, ¿correcto? También tenía el objetivo del Corpus Juris de prevalecer estas leyes romanas. Impulsó el comercio en el Mediterráneo oriental. Nuevos estilos arquitectónicos aparecieron, las cúpulas, las pechinas, y protegió la cultura clásica en sus grandes bibliotecas. Ello influyó en la corriente del Renacimiento del siglo XV. ¿Por qué fue importante la cultura bizantina? Porque salvó gran parte de la producción literaria grecorromana, incrementó los estudios clásicos e influyó en el Renacimiento europeo del siglo XV, porque mantuvo en permanente actividad la industria y el comercio de la cuenca oriental del Mediterráneo, porque recopiló el derecho y las opiniones de los jurisconsultados romanos, porque creó nuevos estilos arquitectónicos y utilizó las cúpulas y las pechinas, y porque la Iglesia Ortodoxa llevó a los Balcanes y a Rusia la religión cristiana, algo que no había logrado todavía la Iglesia de Roma. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud sobre el Imperio Bizantino?